La supresión de la oposición entre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, y la liquidación de las diferencias entre ellos. Este encabezamiento se refiere a varios problemas que se distinguen unos de otros esencialmente. Sin embargo, yo los uno en un mismo capítulo, pero no para confundirlos, sino únicamente para ser más breve. El problema de la supresión de la oposición entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, es un problema conocido, planteado hace mucho por Marx y por Engels. La base económica de esta oposición es la explotación del campo por la ciudad, la expropiación de los campesinos y la ruina de la mayor parte de la población rural por todo el proceso de desarrollo de la industria, el comercio y el sistema de créditos en el capitalismo. Por eso, la oposición entre la ciudad y el campo en el capitalismo debe ser considerada como una oposición de intereses. Sobre esta base nació la actitud hostil del campo hacia la ciudad y en general hacia la gente de la ciudad. Es indudable que con la destrucción del capitalismo y del sistema de explotación, con el fortalecimiento del régimen socialista, en nuestro país debía desaparecer también la oposición de intereses entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura. Así ha ocurrido, precisamente. La enorme ayuda prestada a nuestros campesinos por la ciudad socialista y por nuestra clase obrera para liquidar a los terratenientes y a los kulaks fortaleció la base de la alianza entre la clase obrera y los campesinos, y el abastecimiento sistemático de los campesinos y de sus coljoses, con tractores y otras máquinas de primera calidad. Ha convertido en amistad la alianza de la clase obrera y de los campesinos. Naturalmente los obreros y los campesinos coljosianos constituyen dos clases que se distinguen por su situación, pero esta diferencia no debilita en medida alguna su amistad. Por el contrario, están interesados en un mismo fin, el fortalecimiento del régimen socialista y la victoria del comunismo. Por ello, no tiene nada de extraño que no quede ni rastro de vieja desconfianza y menos aún del odio del campo hacia la ciudad. Todo eso significa que la base de la oposición entre la ciudad y el campo, entre la industria y la agricultura, ha sido ya liquidada por nuestro actual régimen socialista. Eso no significa, naturalmente, que la supresión de la oposición entre la ciudad y el campo deba conducir al fenecimiento de las grandes ciudades. Véase el Anti-Turing de Engels. En vez de fenecer, las grandes ciudades aparecen nuevas grandes ciudades como centros de florecimiento superior de la cultura, como centros no solo de la gran industria, sino de la elaboración de los productos agrícolas y del poderoso desarrollo de todas las ramas de la industria de la alimentación. Esta circunstancia facilitará el fortalecimiento cultural del país y conducirá a que las condiciones de vida en la ciudad y en el campo sean las mismas. Una situación análoga es la que existe en nuestro país, con el problema de una supresión de la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Este es también un problema conocido, planteado hace tiempo por Marx y por Engels. La base económica de la oposición entre el trabajo intelectual y el trabajo manual es la explotación de los hombres dedicados al trabajo manual por los representantes del trabajo intelectual. Todo el mundo conoce el divorcio existente bajo el capitalismo entre los hombres dedicados en las empresas al trabajo manual y el personal dirigente. Se sabe que sobre la base de este divorcio se desarrollará la actitud hostil del obrero hacia el director, hacia el maestro, hacia el ingeniero y hacia otros representantes de la personal técnico, a los que consideraba enemigos suyos. Se comprende que al ser destruidos el capitalismo y el sistema de explotación debería desaparecer también la oposición de intereses entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y en nuestro actual régimen socialista ha desaparecido efectivamente. Ahora, los hombres dedicados al trabajo manual y el personal dirigente no son enemigos, sino camaradas y amigos miembros de una misma comunidad de producción, interesada vitalmente en la prosperidad y en el mejoramiento de la producción. De su vieja enemistad no queda ni rastro. Tiene un carácter completamente distinto el problema de la desaparición de las diferencias entre la ciudad, la industria y el campo, la agricultura, entre el trabajo manual y el trabajo intelectual.
Este problema no lo plantean los clásicos del marxismo, es un problema nuevo y planteado por la práctica de la construcción socialista en nuestro país. ¿No será este un problema artificial? ¿Tiene para nosotros alguna importancia práctica o teórica? No se debe considerar este problema como un problema artificial, al contrario, es para nosotros un problema de la mayor importancia. Si tomamos, por ejemplo, la diferencia entre la agricultura y la industria, veremos que en nuestro país no queda reducida a que las condiciones de trabajo sean en ellas distintas, sino, ante todo, principalmente a que en la industria tenemos la propiedad de todo el pueblo sobre los medios de producción y los productos, mientras que en la agricultura no tenemos la propiedad de todo el pueblo, sino de la propiedad de determinados productos de los coljoses. Ya hemos dicho que esta circunstancia conduce al mantenimiento de la circulación mercantil y que sólo al desaparecer esta diferencia entre la industria y la agricultura podrá desaparecer la producción mercantil, con todas las consecuencias que de ello se derivan. Por lo tanto, no se debe negar que la desaparición de esta diferencia esencial entre la agricultura y la industria debe tener para nosotros una importancia de primer orden. Lo mismo hay que decir del problema de la liquidación de la diferencia esencial entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Este problema también tiene para nosotros una importancia de primer orden, antes de que la emulación socialista adquiriese un carácter masivo. La industria se desarrollaba a duras penas y muchos camaradas incluso plantearon la necesidad de amenguar el ritmo de su desarrollo. Debíase todo ello principalmente a que el nivel cultural y técnico de los obreros era demasiado bajo y se encontraba muy a la saga del nivel del personal técnico. Sin embargo, la cosa cambió radicalmente cuando la emulación socialista adquirió un carácter de masas. Precisamente después de ello avanzó la industria a ritmo acelerado. ¿Por qué la emulación socialista adquirió un carácter masivo? ¿Por qué entre los obreros aparecieron grupos de camaradas que no solo asimilaron el mismo mínimo conocimiento de conocimientos técnicos indispensables, sino que fueron más lejos y se pusieron al nivel del personal técnico, empezaron a hacer observaciones a los peritos y a los ingenieros, a echar por tierra las normas existentes, por considerarlas caducas, y a introducir de nuevas normas nuevas, más modernas, etcétera, etcétera? ¿Qué habría ocurrido si en vez de algunos grupos de obreros hubiese sido la mayoría de estos la que hubiese elevado su nivel cultural y técnico a la altura del nivel de personal técnico? Nuestra industria había alcanzado cumbres inaccesibles para la industria de otros países. Por tanto, no se puede negar que la liquidación de la diferencia esencial entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, mediante la elevación del nivel cultural y técnico de los obreros a la altura del nivel de personal técnico, no puede por menos de tener para nosotros una importancia primordial. Algunos camaradas afirman que con el tiempo no solo desaparecerá la diferencia esencial entre la industria y la agricultura, entre el trabajo manual y el intelectual, sino también toda diferencia entre ellos. Eso no es cierto. La liquidación de la diferencia esencial entre la industria y la agricultura no puede conducir a la liquidación de toda diferencia entre ellas. Indudablemente seguirá existiendo alguna diferencia, aunque no esencial, debido a las diferencias en las condiciones del trabajo de la industria y de la agricultura. Incluso en la industria, si se consideran sus distintas ramas, las condiciones de trabajo no son en todas partes las mismas. Las condiciones de trabajo en las minas del carbón, por ejemplo, se distinguen de las condiciones de trabajo de los obreros en una fábrica mecanizada de calzado. Las condiciones de trabajo de los mineros se distinguen de las condiciones de trabajo de los obreros productores de máquinas. Si esto es cierto, con mayor razón debe conservarse cierta diferencia entre la industria y la agricultura. Lo mismo hay que decir respecto a la diferencia entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. La diferencia esencial entre ellos, es decir, la diferencia en cuanto al nivel cultural y técnico, desaparecerá, sin duda alguna. Pero con eso y con todo esto, seguirá existiendo alguna diferencia, si bien no esencial, aunque solo sea porque las condiciones de trabajo del personal dirigente de las empresas no son las mismas que las condiciones del trabajo de obreros.
Los camaradas que afirman lo contrario se basan, por lo visto, en una conocida fórmula dada por mí en algunos trabajos, y que habla de la liquidación de la diferencia entre la industria y la agricultura, entre el trabajo intelectual y el manual, sin puntualizar que se trata de la liquidación de la diferencia esencial, no de toda diferencia. Precisamente así han comprendido esos camaradas mi fórmula, suponiendo que se trata de la liquidación de toda diferencia. Pero eso significa que la fórmula no era exacta, que no puede satisfacernos. Debemos desecharla y sustituirla por otra formulación que diga que serán suprimidas las diferencias esenciales y subsistirán diferencias no esenciales entre la industria y la agricultura, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. La disgregación del mercado mundial único y el ahondamiento de la crisis del sistema capitalista mundial. La disgregación del mercado mundial único y omnímodo debe ser considerada como el resultado económico más importante de la Segunda Guerra Mundial y de sus consecuencias económicas. Esta circunstancia determinó una profundización aún mayor de la crisis general del sistema capitalista mundial. La misma Segunda Guerra fue engendrada por esta crisis. Cada una de las dos coaliciones capitalistas que se enzarzaron durante la guerra pensaba derrotar a su enemigo y conquistar la dominación mundial. En esto buscaban la salida de la crisis. Los Estados Unidos pensaban poner fuera de combate a sus competidores más peligrosos, Alemania y el Japón, apoderarse de los mercados extranjeros y de los recursos mundiales de materias primas y conquistar la dominación del mundo. Sin embargo, la guerra no justificó esas esperanzas. Cierto es que Alemania y Japón quedaron fuera de combate como competidores de los tres países capitalistas más importantes, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero al mismo tiempo se desgajaron del sistema capitalista China y las democracias populares de Europa, formando con la Unión Soviética el unido y poderoso campo socialista, opuesto al campo del capitalismo. Una consecuencia económica de la existencia de los dos campos opuestos ha sido la disgregación del mercado mundial único y omnimodo. Tenemos hoy la existencia paralela de dos mercados mundiales opuestos también el uno al otro. Debemos señalar que los Estados Unidos, Inglaterra y Francia han contribuido ellos mismos, aunque sin quererlo claro está, a la formación y al fortalecimiento del nuevo mercado mundial paralelo. Sometieron a un bloqueo económico a la URSS, China y a las democracias populares de Europa, que no entraron al sistema del Plan Marshall, suponiendo que con su bloqueo lograrían estrangular a todos esos países. En realidad, en vez de ser estrangulado, el nuevo mercado mundial se ha fortalecido. Ahora bien, la causa principal de lo dicho no es, claro está, el bloqueo económico, sino el hecho de que en el periodo que ha seguido a la guerra, esos países han agrupado estrechamente desde el punto de vista económico y han organizado la colaboración y la ayuda mutua en dominio de la economía. La experiencia de esa colaboración demuestra que ningún país capitalista hubiera podido prestar para las democracias populares una ayuda tan eficaz y tan calificada desde el punto de vista técnico como el que le presta a la Unión Soviética. No se trata solo de que esa ayuda es barata en grado máximo y altamente calificada desde el punto de vista técnico. Se trata, ante todo, de que la base de esa colaboración es el sincero deseo de ayudarse mutuamente y de alcanzar un auge económico general. En consecuencia, la industria de esos países ha logrado un elevado ritmo de desarrollo. Puede afirmarse que, dado ese ritmo de desarrollo de la industria, esos países pronto se pondrán a tal altura que no necesitarán importar mercancías de países capitalistas, sino que ellos mismos sentirán la necesidad de exportar las mercancías excedentes por ellos producidas. Pero de aquí se desprende que la esfera de explotación de los recursos mundiales por los principales países capitalistas no va a ampliarse, sino a reducirse, que las condiciones del mercado mundial de venta empeorarán para esos países, extendiendo y profundizando en ellos el fenómeno de las empresas que no trabajan a pleno rendimiento. En esto justamente consiste la profundización de la crisis general del sistema capitalista mundial. Profundización relacionada con la disgregación del mercado mundial.
Eso lo perciben los propios capitalistas, pues es difícil no sentir la pérdida de mercado como la URSS y China. Los capitalistas tratan de resarcirse de esas dificultades con el Plan Marshall, con la guerra en Corea, con la carrera armamentista y con la militarización de la industria. Pero lo que hace esa gente se parece mucho a lo de agarrarse a un clavo ardiendo. Esa situación plantea ante los economistas dos problemas. A. Se puede afirmar que sigue todavía en pie la conocida tesis de Stalin respecto a la estabilidad relativa de los mercados en el periodo de la crisis general del capitalismo, tesis formulada antes de la Segunda Guerra Mundial. B. Se puede afirmar que sigue todavía en pie la conocida tesis formulada por Lenin en primavera de 1916, de que, a pesar de hallarse en proceso de descomposición, el capitalismo se desarrolla en su conjunto con una rapidez inconmensurable mayor que antes. Pienso que eso no se puede afirmar, debido a las nuevas condiciones surgidas en relación con la Segunda Guerra Mundial. Hay que considerar que ambas tesis han envejecido. La inevitabilidad de las guerras entre los países capitalistas. Algunos camaradas afirman que, debido al desarrollo de nuevas condiciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras entre los países capitalistas han dejado de ser inevitables. Consideran esos camaradas que las contradicciones entre el campo del socialismo y el capitalismo son más fuertes que las contradicciones entre los países capitalistas, que los Estados Unidos dominan lo bastante a los demás países capitalistas para no dejarles combatir entre sí y debilitarse mutuamente, que los hombres más inteligentes del capitalismo han sido lo bastante leccionados por la experiencia de las dos guerras mundiales, guerras que han causado serios prejuicios a todo el mundo capitalista, para no permitirse arrastrar de nuevo a los países capitalistas a una guerra entre sí, y que en virtud de todo eso, las guerras entre los países capitalistas han dejado de ser inevitables. Esos camaradas se equivocan. Ven en los fenómenos exteriores que aparecen en la superficie, pero no advierten las fuerzas de fondo que sí, por el momento actúan imperceptiblemente, serán, en fin de cuentas, las que determinen el desarrollo de los acontecimientos. En apariencia, toda marcha felizmente. Los Estados Unidos tienen a ración a Europa Occidental, Japón y otros países capitalistas, Alemania, la del oeste, Inglaterra, Francia, Italia y el Japón, que han caído en las garras de Estados Unidos, cumplen sumisos las órdenes de ese país. Pero sería un error suponer que ese bienestar puede subsistir por los siglos de los siglos, que esos países soportarán siempre el dominio y el yugo de los Estados Unidos y que no intentarán arrancarse de la esclavitud a que les tienen sometidos los norteamericanos y emprender un camino de desarrollo independiente. Tomemos ante todo a Inglaterra y a Francia. Es indudable que son países imperialistas. Es indudable que las materias primas baratas y los mercados de venta asegurados tienen para ellos una importancia de primer orden. Se puede suponer que esos países soportarán eternamente la situación actual en la que los norteamericanos, al socaire de la ayuda, según el Plan Marshall, penetran profundamente en la economía de Inglaterra y de Francia, con el afán de convertirla en un apéndice de la economía de Estados Unidos. ¿Soportarán eternamente esos países que el capital norteamericano eche zarpa a las materias primas y a los mercados de venta de las colonias anglo-francesas y prepare de este modo una catástrofe para los elevados beneficios de los capitalistas anglo-franceses? ¿No será más acertado decir que Inglaterra capitalista y tras ella la Francia capitalistas se verán en fin de cuentas obligadas a arrancarse del brazo de Estados Unidos y a tener un conflicto con ellos para asegurarse una situación independiente y, claro está, elevados beneficios? Pasemos a los principales países vencidos, Alemania y al Japón. Esos países arrastran hoy una existencia miserable bajo la bota del imperialismo norteamericano. Su industria y su agricultura, su comercio y su política exterior e interior, toda su vida se ve encadenada por el régimen norteamericano de ocupación. Y esos países todavía ayer eran grandes potencias imperialistas, que sacudieron los fundamentos del dominio de Inglaterra, los Estados Unidos y Francia en Europa y en Asia. Suponer que esos países no tratarán de ponerse otra vez en pie
de dar al traste con el régimen de los Estados Unidos y de abrirse paso hacia un camino de desarrollo independiente significaría creer en milagros. Se dice que las contradicciones entre el imperialismo y el socialismo son más fuertes que las contradicciones entre países capitalistas. Teóricamente, eso es acertado, claro está, y no solo lo es ahora, hoy día, sino también que lo era antes de la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos eso lo comprendían los dirigentes de los países capitalistas. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial no empezó por una guerra contra la URSS, sino por una guerra entre países capitalistas. ¿Por qué? En primer término, porque la guerra contra la URSS, como el primer país del socialismo, es la más peligrosa para el capitalismo que la guerra entre países capitalistas. Pues si la guerra entre países capitalistas solo plantea la cuestión del predominio de unos países capitalistas sobre otros, la guerra contra la URSS debe plantear inevitablemente la cuestión de la existencia del propio capitalismo. En segundo, porque los capitalistas, aunque con fines de propaganda, alborotan acerca de la agresividad de la URSS, no creen ellos mismos lo que dicen, pues tienen en cuenta la política pacífica de la URSS y saben que este país no agredirá a los países capitalistas. Después de la Primera Guerra Mundial, considerábase también que Alemania había sido puesta fuera de combate para siempre, como algunos camaradas piensan hoy del Japón y de Alemania. Entonces también se hablaba y se alborotaba en la prensa diciendo que los Estados Unidos tenían a Europa a ración, que Alemania no podría ponerse de nuevo en pie y que no habría ya más guerras entre países capitalistas. Sin embargo, a pesar de todas esas consideraciones, Alemania levantó cabeza y se puso en pie como una gran potencia al cabo de unos 15 o 20 años después de su derrota, arrancándose a esclavitud y emprendiendo el camino de un desarrollo independiente. Es muy sintomático que fueran precisamente Inglaterra y Estados Unidos quienes ayudaron a Alemania a resurgir económicamente y a elevar su potencial económico-militar. Claro está que, al ayudar a Alemania a ponerse en pie económicamente, los Estados Unidos e Inglaterra pensaban orientar a Alemania una vez repuesta contra la Unión Soviética, utilizarla contra el país del socialismo. Sin embargo, Alemania dirigió sus fuerzas en primer término contra el bloque anglo-franco-norteamericano. Y cuando Alemania hitleriana declaró la guerra a la Unión Soviética, el bloque anglo-franco-norteamericano no solo no se unió a Alemania hitleriana, sino que por el contrario, se vio constreñido a formar una coalición con la URSS contra Alemania hitleriana. Por tanto, la lucha de los países capitalistas por los mercados y el deseo de hundir a sus competidores resultaron prácticamente más fuertes que las contradicciones entre el campo del capitalismo y del socialismo. Se pregunta, ¿qué garantía puede haber de que Alemania y el Japón no vuelvan a ponerse en pie, de que no traten de escapar de la esclavitud norteamericana y de vivir una vida independiente? Pienso que no hay tales garantías. Pero de aquí se desprende que la inevitabilidad de las guerras entre los países capitalistas sigue existiendo. Se dice que la tesis de Lenin relativa a que el imperialismo engendra inevitablemente las guerras debe considerarse caduca, por cuanto en el presente han surgido poderosas fuerzas populares que actúan en defensa de la paz contra una nueva guerra mundial. Eso no es cierto. El presente movimiento pro paz persigue el fin de levantar a las masas populares a la lucha por mantener la paz, por conjurar una nueva guerra mundial. Consiguientemente, ese movimiento no persigue el fin de derrocar el capitalismo y establecer el socialismo, y se limita a los fines democráticos de la lucha por mantener la paz. En ese sentido, el actual movimiento por mantener la paz se distingue del movimiento desarrollado en el periodo de la Primera Guerra Mundial por la transformación de la guerra imperialista en guerra civil, pues este último movimiento iba más lejos y perseguía fines socialistas. Es posible que, de ocurrir determinadas circunstancias, la lucha por la paz se desarrolle hasta transformarse en algunos lugares en lucha por el socialismo, pero ese no sería ya el actual movimiento pro paz, sino un movimiento por derrocar el capitalismo. Lo más probable es que el actual movimiento pro paz como movimiento para mantener la paz conduzca, en caso de éxito, a conjurar una guerra concreta, a aplazarla temporalmente, a mantener temporalmente una paz concreta, a que dimitan los gobiernos belicistas y sean sustituidos por otros gobiernos dispuestos a mantener temporalmente la paz. Eso, claro está, bien. Eso incluso está muy bien,
pero todo ello no basta para suprimir la inevitabilidad de las guerras en general entre los países capitalistas. No basta, porque aún con todos los éxitos del movimiento en defensa de la paz, el imperialismo se mantiene, continúa existiendo y por consiguiente continúa existiendo también la inevitabilidad de las guerras. Para eliminar la inevitabilidad de las guerras hay que destruir el imperialismo. Las leyes económicas fundamentales del capitalismo moderno y del socialismo. Sabido es que la cuestión relativa a las leyes económicas fundamentales del capitalismo y del socialismo han sido planteadas reiteradas veces en el transcurso de la discusión. A este respecto se han manifestado opiniones diversas, incluso las más fanáticas. Por cierto, la mayoría de los camaradas que han participado en la discusión ha reaccionado débilmente a este problema y no se ha perfilado ninguna solución. No obstante, ninguno de los camaradas ha negado la existencia de esas leyes. ¿Existe una ley económica fundamental del capitalismo? Sí, existe. ¿Qué ley es esa? ¿Cuáles son sus rasgos característicos? La ley económica fundamental del capitalismo es una ley que no determina un aspecto aislado o unos procesos aislados del desarrollo de la producción capitalista, sino todos los aspectos y todos los procesos más importantes de ese desarrollo. Por tanto, determina el fondo de la producción capitalista en su esencia. ¿No será la ley del valor la ley económica fundamental del capitalismo? No. La ley del valor es, ante todo, una ley de producción mercantil. Existió antes del capitalismo y sigue existiendo, lo mismo que la producción mercantil. Después del derrocamiento del capitalismo, como ocurre, por ejemplo, en nuestro país, si bien es cierto que con una esfera de acción limitada, naturalmente la ley del valor, que tiene una amplia esfera de acción en el capitalismo, desempeña un gran papel en el desarrollo de la producción capitalista, pero no solo determina la esencia de la producción capitalista ni los fundamentos del beneficio capitalista, sino que ni siquiera plantea estos problemas. Por eso, no puede ser la ley económica fundamental del capitalismo moderno. Con las mismas razones, no pueden ser tampoco la ley económica fundamental del capitalismo, la ley de la concurrencia y de la anarquía de la producción, ni la ley del desarrollo desigual del capitalismo en los diferentes países. Se dice que la norma media del beneficio es la ley económica fundamental del capitalismo moderno. Eso no es cierto. Es la ley económica, el capitalismo moderno, el capitalismo monopolista no puede darse por satisfecho con el beneficio medio, que además tiene la tendencia a bajar debido a la elevación de la composición orgánica del capital. El capitalismo monopolista moderno no exige el beneficio medio, sino el beneficio máximo, necesario para llevar a cabo más o menos regularmente la reproducción ampliada. Lo que más cerca está del concepto la ley económica fundamental del capitalismo es la ley de la plusvalía, ley del nacimiento y del incremento del beneficio capitalista. Esa ley predetermina efectivamente los rasgos principales de la producción capitalista, pero la ley de la plusvalía es demasiado general y no toca los problemas de la norma superior de beneficio, cuyo aseguramiento es condición del desarrollo del capitalismo monopolista. Para llenar esta laguna hay que concretar la ley de la plusvalía y desarrollarla de acuerdo con las condiciones del capitalismo monopolista, teniendo en cuenta que el capitalismo monopolista no exige cualquier beneficio, sino el beneficio máximo. Esa, precisamente, será la ley económica fundamental del capitalismo moderno. Los rasgos principales y las exigencias de la ley económica fundamental del capitalismo moderno podrían formularse aproximadamente como sigue: asegurar el máximo beneficio capitalista mediante la explotación, la ruina y la depauperación de la mayoría de los habitantes del país, dado mediante el avasallamiento y el saqueo sistemático de los pueblos de otros países, principalmente de los países atrasados, y por último, mediante las guerras y la militarización de la economía nacional a las que se recurre para asegurar el máximo beneficio. Se dice que el beneficio medio podría considerarse, sin embargo, por completo suficiente
para el desarrollo capitalista en las condiciones actuales. Eso no es cierto. El beneficio medio es el nivel inferior de la rentabilidad, por debajo del cual la producción capitalista es imposible, pero sería ridículo suponer que los gerifaltes del capitalismo monopolista moderno tratan únicamente, al ocupar las colonias, esclavizar a los pueblos y gestar guerras, de asegurarse meramente el beneficio medio. No, no es el beneficio medio, ni son los superbeneficios que únicamente representan, como regla, cierta superación del beneficio medio, sino el beneficio máximo, concretamente el motor del capitalismo monopolista. Precisamente la necesidad de mantener los beneficios máximos empuja al capitalismo monopolista a dar pasos tan arriesgados como el soyuzgamiento y el saqueo sistemático de las colonias y de otros países atrasados, la conversión de los países independientes en países dependientes, la organización de nuevas guerras, que son para los gerifaltes del capitalismo moderno el mejor business para obtener beneficios máximos. Y por último, los intentos de conquistar la dominación económica del mundo. La importancia de la ley económica fundamental del capitalismo consiste, entre otras cosas, en que, al determinar todos los fenómenos más importantes del desarrollo del modo de producción capitalista, sus ascensos y sus crisis, sus victorias y sus reveses, sus virtudes y sus defectos, todo su contradictorio desarrollo permite comprenderlos y explicarlos. He aquí uno de los numerosos y sorprendentes ejemplos. Todo el mundo conoce hechos de la historia y de la práctica del capitalismo que demuestran el impetuoso desarrollo de la técnica del capitalismo, hechos en los que los capitalistas aparecen como abanderados de la técnica avanzada, como revolucionarios en el dominio del desarrollo de la ética técnica de la producción. Pero también se conocen hechos de otro género, que evidencian altos en el desarrollo de la técnica en el capitalismo, hechos en el que los capitalistas aparecen como reaccionarios en el dominio del desarrollo de la nueva técnica y pasan con frecuencia al trabajo a mano. ¿A qué se deben estas flagrantes contradicciones? Únicamente pueden deberse a la ley económica fundamental del capitalismo moderno, es decir, a la necesidad de obtener beneficios máximos. El capitalismo es partidario de la nueva técnica y cuando ésta le promete mayores beneficios, el capitalismo es contrario a la nueva técnica y partidario del paso del trabajo a mano cuando la nueva técnica deja de prometerle los mayores beneficios. Así están las cosas en cuanto a la ley económica fundamental del capitalismo moderno. ¿Existe una ley económica fundamental del socialismo? Sí, existe. ¿En qué consisten los rasgos esenciales de las exigencias de esta ley? Los rasgos esenciales y las exigencias de la ley económica fundamental del socialismo podrían formularse aproximadamente como sigue: asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales en constante ascenso de toda la sociedad mediante el desarrollo y el perfeccionamiento ininterrumpidos de la producción socialista sobre la base de la técnica más elevada. Por consiguiente, en vez de asegurar los beneficios máximos, asegurar la máxima satisfacción de las necesidades materiales y culturales de la sociedad, en vez de desarrollar la producción con intermitencias del ascenso a la crisis y de la crisis al ascenso, desarrollar ininterrumpidamente la producción en vez de intermitencias periódicas en el desarrollo de la técnica, acompañadas de la destrucción de las fuerzas productivas de la sociedad. El perfeccionamiento ininterrumpido de la producción, la base de la técnica más elevada. Se dice que la ley económica fundamental del socialismo es la ley del desarrollo armónico proporcional de la economía nacional. Eso no es cierto. El desarrollo armónico de la economía nacional y, por tanto, la planificación de la misma, que es un reflejo más o menos fiel de esta ley, de por sí no dan nada si no se sabe el nombre de qué área se desarrolla planificadamente la economía nacional, o si esta área no se tiene clara. La ley del desarrollo armónico de la economía solo puede dar el resultado debido a cuando existe una tarea en nombre de la cual se desarrolla planificadamente la economía nacional. Esta tarea no puede ofrecerla la propia ley de desarrollo armónico de la economía nacional, y menos aún puede hacerlo la planificación de la economía nacional.
Esta tarea se encierra en la ley de la economía fundamental del socialismo, bajo la forma de sus exigencias arriba expuestas. Por eso, la acción del desarrollo armónico de la economía nacional únicamente puede tener vía libre en el caso de que se apoye en la ley económica fundamental del socialismo. En cuanto a la planificación de la economía nacional, esta solo puede obtener buenos resultados si observa dos condiciones. A. Si refleja acertadamente las exigencias de la ley del desarrollo armónico de la economía nacional. B. Si está de acuerdo en todo con las exigencias de la ley económica fundamental del socialismo. Otras cuestiones. 1. La coacción no económica bajo el feudalismo. Naturalmente, la coacción no económica desempeñó cierto papel en el fortalecimiento del poder económico de los terratenientes feudales. Sin embargo, la base del feudalismo no fue esa coacción, sino la propiedad feudal sobre la tierra. 2. La propiedad personal del hogar coljosiano. ¿No sería justo decir en el proyecto del libro, del texto, que cada hogar coljosiano posee usufructo personal, una vaca, ganado menor y aves de corral? En usufructo personal, sino que con propiedad personal del hogar coljosiano, la expresión en usufructo personal ha sido tomada por lo visto del Estatuto Modelo del Artel Agrícola, pero en el Estatuto Modelo del Artel Agrícola se incurrió en un error. La Constitución de la URSS, que fue elaborada con más minuciosidad, dice otra cosa, a saber, cada hogar coljosiano posee en propiedad personal una economía auxiliar, casa-vivienda, ganado productivo, aves de corral y aperos de labranza menudos. Esto naturalmente es acertado. Debería además decirse, y con detalle, que cada coljosiano posee en propiedad personal de una a tantas vacas, según las regiones, tantas y tantas ovejas, tantas y tantas cabras, tantos y tantos cerdos, indicando las cifras mínimas y máximas según las regiones, y un número ilimitado de aves de corral, patos, gansos, gallinas, pavos. Estos detalles tienen gran importancia para nuestros camaradas de otros países, que quieren saber con exactitud qué le ha quedado concretamente al hogar coljosiano en propiedad personal, después de haber sido colectivizada en nuestro país la agricultura. 3. El valor del arriendo pagado por los campesinos a los terratenientes y el valor de los gastos de compra de la tierra. En el proyecto de manual se dice que, como resultado de la nacionalización de la tierra, los campesinos vieron eximidos del pago de arriendos a los terratenientes, por una suma total de 500 millones de rublos anuales. Es necesario indicar rublos oro. Haría falta precisar esa cifra, pues, según me parece, no comprende la suma total del arrendamiento de toda Rusia, sino solamente en la mayor parte de sus provincias. A la vez, hay que tener en cuenta que en algunas regiones periféricas de Rusia el pago del arriendo se hacía en especie, cosa que según parece no ha sido tomada en consideración por los autores del proyecto de manual. Además, es necesario no olvidar que los campesinos no solo se vieron eximidos del pago de arriendo, sino también de los gastos anuales de compra de la tierra. ¿Se ha tenido en cuenta esto en el proyecto del manual? Me parece que no, no se ha tenido en cuenta, aunque hubiera sido necesario tenerlo. 4. La ensambladura de los monopolios con el aparato del Estado. La expresión ensambladura no es exacta, es una expresión de registra de modo superficial y descriptivo el acercamiento de los monopolios y del Estado, pero no revela el sentido económico de este acercamiento. Se trata de que en el proceso de ese acercamiento no se produce una simple ensambladura, sino la subordinación del aparato del Estado a los monopolios. Por esa razón, procedería a desechar la palabra ensambladura y sustituirla por subordinación del aparato del Estado a los monopolios. El empleo de la maquinaria en la URSS. En el proyecto de manual se dice que las máquinas se emplean en la URSS en todos los casos en que economizan el trabajo de la sociedad. No es eso, ni mucho menos, lo que procedería a decir. En primer lugar, las máquinas en la URSS siempre economizan trabajo a la sociedad y por ello no conocemos ningún caso en que no economicen en nuestro país ese trabajo. En segundo lugar, las máquinas no solo economizan el trabajo, sino que a la vez facilitan la labor de los trabajadores.
Y por ello, en nuestro país, a diferencia de los países capitalistas, los obreros utilizan muy gustosamente las máquinas en su trabajo. Hubiera procedido a decir, por tanto, que en ninguna parte se emplea la maquinaria de tan buena gana como en la URSS, pues las máquinas economizan trabajo a la sociedad y facilitan la labor de los obreros y como en la URSS no hay paro, los obreros emplean gustosamente las máquinas en la economía nacional. 6. La situación material de la clase obrera en los países capitalistas. Cuando se habla de la situación material de la clase obrera, se tiene habitualmente en cuenta los obreros ocupados, dejando de lado aún la situación material del llamado ejército de reserva, de los sin trabajo. ¿Es acertada esa forma de trabajar el problema de la situación material de la clase obrera? Yo creo que no es acertada. Si existe un ejército de reserva de desocupados cuyos componentes carecen de otro medio de vida que no sea la venta de su fuerza de trabajo, los desocupados no pueden por menos de formar parte de la clase obrera. Y, si forman parte de ella, su situación de miseria no puede dejar de influir en la situación material de los obreros ocupados. Yo creo, por ello, que al caracterizar la situación material de la clase obrera en los países capitalistas, se hubiera debido tener también en cuenta la situación del ejército de reserva de los obreros parados. 7. La renta nacional. Pienso que es indispensable incluir en el proyecto de manual un capítulo nuevo sobre la renta nacional. 8. Sobre la inclusión en el manual de un capítulo especial acerca de Lenin y Stalin como fundadores de la economía política del socialismo. Yo pienso que se debe excluir del manual el capítulo La doctrina marxista del socialismo de Vladimir Ilich Lenin y de Joseph Stalin, fundadores de la economía política del socialismo. Es por completo innecesario en el manual, ya que no aporta nada nuevo y es solo una pobre repetición de los capítulos anteriores. Explican con mayor detalle. En cuanto a las demás cuestiones, no tengo ninguna observación que hacer a las propuestas de los camaradas Ostroviltianov, Leontiev, Shepilov, Gatovsky y otros.